te bendiga. Vamos a compartir otro mensaje de la palabra del Señor. Vamos a seguir hablando acerca del amor de Dios. Tenemos muchos mensajes por el cual todavía seguir exponiendo acerca del amor de Dios. Como dijimos desde el primer video, que el amor de Dios es un tema infinito, es algo que las palabras, ¿cierto?, nunca podrán expresar o conceptualizar o dar una explicación tan profunda acerca de qué significa en concreto el amor de Dios. El amor de Dios es algo muy grande, es algo infinito, es algo eterno. Y las palabras humanas nunca van a poder alcanzar, dar una explicación correcta, una explicación completa acerca de lo que es el amor de Dios. Sin embargo, las Escrituras nos pueden, ¿cierto?, proveer algunos matices, algunos conceptos. Las Escrituras nos proveen, ¿cierto?, la revelación del amor de Dios. Y la forma más gráfica, ¿cierto?, de la expresión del amor de Dios es cuando Él envió al Hijo. Y cuando Él enviaba al Hijo, enviaba, ¿cierto?, con Él la salvación, la gracia, el amor. Todas las cosas que el Padre le dio al Hijo, el Hijo también las dio a nosotros. Nosotros hemos heredado todo lo de Cristo. Por eso podemos experimentar el gran amor de Dios cuando el Padre enviaba al Hijo y ponía al Hijo para expiación de nuestro pecado. Eso es amor de Dios. El amor de Dios se traduce, ¿cierto?, en obras, se traduce en cosas concretas. El amor de Dios no está en el aire, el amor de Dios no se queda en palabras, sino que el amor de Dios es expresado a través de obras, a través de acciones. Y la acción más concreta del amor de Dios es cuando Él envió al Hijo por cada uno de nosotros. Vamos ahora a compartir acerca ahora otro elemento del amor de Dios, algo que caracterizó, ¿cierto?, el amor de Jesús, y que también nos debe caracterizar a nosotros. Debemos saber que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros y Dios desea que su amor sea perfeccionado en nuestra vida. Dios desea que su amor sea madurado en nosotros. No simplemente queremos nosotros experimentar, o Dios desea que nosotros experimentemos su amor, sino también que podamos expresarlo y demostrar a los demás. En eso se perfecciona el amor, porque así es el amor de Dios. El amor de Dios no es solamente para recibirlo, sino que también el amor de Dios es también para darlo. Y Dios, ¿cierto?, recibe mucho menos amor del amor que Él da. Él recibe mucho menos de lo que Él da. Y nosotros debemos ser como el Señor, debemos ser como Dios y debemos expresar más amor del que podemos recibir. Más vale dar que recibir. Por lo tanto, debemos saber que el amor de Dios no es solamente algo que tú tienes que estar satisfaciéndote constantemente, sino también dándolo a los demás. El amor de Dios se tiene que perfeccionar en ti para los demás. Debemos, ¿cierto?, conocer el gran amor de Dios en nuestra vida todos los días, claro que sí. Pero una vez que tú ya lo has conocido y has madurado en amor, ahora tú debes entregar amor a los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, dice el mandamiento. El mandamiento de Dios siempre es uno, es el amor. El amor de Dios es el gran mandamiento. He aquí un nuevo mandamiento doy, dijo el Señor, que se amen los unos a los otros, porque ahí redunda el Señor. Porque al final de toda obra de Dios es que podamos experimentar y conocer su gran amor y que los demás puedan amarse y que todos nos podamos amar en nuestro amor, en el gran amor de Dios. Vamos ahora a conocer ahora otro aspecto, algo más importante o algo más trascendente del amor de Dios, y vamos a ir aumentando el nivel de revelación, vamos a ir aumentando el nivel de explicación acerca del amor de Dios. Lo más importante que uno conoce del amor de Dios es que uno es perdonado. Cuando Dios puso al Hijo en propiciación, en favor de nuestro pecado, fue para expiarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Nosotros en la antigüedad, en la antigua vida, cometíamos mucho pecado delante del Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y era necesario que alguien pagara por los pecados. ¿Por qué? Porque Dios, siendo el juez de toda la tierra, Él iba a acabar con la humanidad. Porque la humanidad se estaba desviando en pecado, en maldad y en destrucción. Y Dios, como es juez y santo, debía ejecutar juicio sobre la humanidad. Pero Dios se proveyó del Hijo para que nosotros en el Hijo tuviéramos perdón de pecados. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo aquel que recibe al Hijo recibe perdón de pecado, nueva naturaleza y sus pecados son borrados.
Todo lo que tú hiciste en tu vida pasada, en tu vida antigua, es borrado por la sangre de Jesús. Todo aquel que cree en el Hijo viene a la vida eterna y sus pecados son perdonados. Sus pecados son borrados. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros estábamos muertos en delitos, en pecados, en maldad, en destrucción, en desobediencia, en ira, en maledicencia. En todo lo de mal nombre estábamos envueltos. Pero cuando Dios envió al Hijo, nos envió con Él el perdón de pecado. Jesús, al ser un hombre sin pecado, pudimos nosotros a través de Él encontrar el perdón de pecado. Nosotros por Adán nos desviamos, por un hombre entró la maldad y la destrucción, pero también por un hombre vino la salvación y el perdón de pecado para nuestra vida. Nosotros en Adán nos morimos en pecado, pero en Cristo nosotros tenemos salvación, vida eterna y nueva vida en Cristo Jesús a través de su sangre. La sangre perfecta del Hijo expía el pecado de la humanidad, dice el apóstol Pablo. El mismo Juan el Bautista, recién lo citábamos, que decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Dios enviaba al Hijo, nos enviaba con Él su amor y nos expresaba su amor. ¿Para qué? Para perdonar nuestro pecado. Con su gran amor que nos amó para perdonarnos de nuestra maldad, para perdonarnos de nuestras iniquidades, para perdonarnos de todo aquello que dañamos a Dios. Pero gloria a Dios por el Hijo, que somos perdonados en Él. Y ahora el Padre nos mira a través del Hijo, porque tenemos la sangre rociada en nuestra vida. Tenemos su sangre rociada en nuestros cuerpos. Y la sangre del Hijo nos purifica y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Cada vez que tú y yo pecamos, podemos recurrir a la sangre del Señor. Y Él siempre nos va a purificar y limpiar en su sangre. Es algo extraño, pero en la sangre de Jesús está la vida. En la sangre de Jesús se escondía el perdón de pecados, porque su vida fue sin pecado. Y nosotros, a través de la grandeza del Hijo, tenemos perdón de pecado para con Dios. Y podemos acercarnos ahora como hijos amados delante del Padre a través de Jesús. Espero que venga revelación de Dios sobre tu vida. Por lo tanto, nosotros vamos a conocer el amor de Dios cuando experimentamos el perdón de pecado. Y es aquí donde vamos a redundar, ¿cierto?, la enseñanza o el mensaje que corresponde para este cuarto mensaje acerca del amor de Dios. Te quiero invitar a que puedas revisar los videos anteriores para que tú puedas ser bendecido y no puedas perderte nada de lo que hemos compartido acerca del gran amor de Dios. En una oportunidad, en el libro de Lucas, en el capítulo 7, se cuenta la historia de un hombre que va a la casa, se cuenta la historia de Simón. Jesús va a la casa de Simón y este hombre era un hombre adinerado. Y estando en aquella casa, el Señor está con Simón. Y viene María, aquella mujer del perfume, y empieza a derramar un perfume delante del Señor. Empieza a derramar un perfume de adoración delante del Señor. Y dice la Escritura que esa mujer era pecadora, como tú y como yo, pecador. Indistintamente del pecado, todos somos pecadores. Pero esta mujer derramaba un perfume de adoración delante del Señor. Y Simón empieza a cuestionar y dice: si este fuera profeta, sabría qué mujer es la que le está derramando el perfume. Si supieras qué mujer es, como queriendo decir, la reputación de aquella mujer no es apta para derramar un perfume de agradecimiento y de adoración delante del Señor. Y el Señor le dice a Simón: cuando yo entré a tu casa no me besaste, no ungiste mis pies. Y sin embargo esta, desde que llegué a la casa, no ha dejado de besar mis pies y ungirlo con perfume. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Porque al que se le perdona poco, poco ama. Así dice el Señor. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Y al que poco se le perdona, poco ama. Hay una estrecha relación entre el amor y el perdón. Cada vez que hay amor, siempre hay perdón. Por eso el Padre nos perdonó en el amor del Hijo. Tanto nos amó que envió al Hijo para que nos expiara y para perdonar nuestro pecado. Porque Dios no concibe amar sin perdonar. Donde quiera que haya amor, debe haber perdón. Y el que ama mucho, perdona mucho. Quiero decirte que Dios te amó mucho y te perdonó mucho y me perdonó mucho porque nos amó mucho.
Si tú amas a Dios mucho, Él te va a perdonar mucho. Pero si tú amas poco, poco se te va a perdonar. Eso es lo que el Señor le enseñaba a Simón, el adinerado, el que estaba en su casa, que se creía menos pecador que aquella mujer, que María. Espero que tú lo puedas entender en este minuto. Que hay una gran relación en el amor y en el perdón. Porque cada vez que Dios nos está amando y cada segundo que nos está amando, también nos está perdonando. Porque nos equivocamos constantemente. Tú y yo cada día nos equivocamos. Cada año nos equivocamos. En cada mala decisión nos equivocamos. Y Dios no nos deja de amar por eso. Dios nos ama por lo cual nos perdona. Eso es lo que dice. Al que mucho ama, mucho se le perdona. Dios perdonó mucho a María porque ella amó mucho. Si Dios te perdona poco a ti es porque poco estás amando. Y eso debemos entenderlo. Y eso es una gran revelación. Si a ti te cuesta perdonar es porque tú estás amando poco. Al que mucho se le perdona fue porque amó mucho, dice Lucas capítulo 7. Así es el amor de Dios. Quiero contártelo. Así es el amor de Dios. El amor de Dios se traduce en perdón. Si tú eres una persona rencorosa y si yo soy rencoroso es porque estoy amando poco. Porque aquel que ha sido ejercitado en el amor siempre está perdonando a aquel que le ofende. Tú y yo ofendemos a Dios diariamente, pero Él no guarda rencor. Él nos perdona, porque si Él guardara rencor con nosotros o por nosotros, Él estaría molesto con nosotros. Pero cada vez que tú y yo ofendemos a Dios, al Señor, Él nos perdona. Él nos perdona porque nos ama. ¿Sabes por qué el Señor te perdona? Porque te ama. Y tú ¿sabes por qué debes perdonar a los demás? Porque amas. Debemos ser ejercitados en el amor, porque el amor no es solamente para recibirlo, sino que el amor también es para darlo. Es sensacional y es maravilloso cuando sentimos que Él nos perdonó, pero es maravilloso también cuando tú perdonas a los demás. Porque el perdón no solamente para recibirlo, sino que también para darlo. Aquel que no perdona no está amando, porque al que ama mucho se le perdona mucho. Y al que poco se le perdona, poco ama. Revisa tus niveles de amor. Revisa cuánto estás amando. ¿Sabes cómo puedes encontrar un indicador de tu amor? En el nivel de tu perdón. Tu nivel de perdón es totalmente proporcional al nivel de amor. Todo aquel que ha madurado ha perdonado. Todo aquel que crece en el amor es una persona perdonadora. Y el perdón, quiero decirte que el perdón no es opcional. El Señor nos manda a perdonar. Así como el Señor nos manda a amar, también Él nos manda a perdonar. Pedro le dijo al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor maravillosamente le dice, no, Pedro, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7 debes perdonar a tu hermano. Y en otras palabras, debes perdonarlo siempre. Porque siempre el Señor nos perdona. Y así como siempre te perdona, así tú debes perdonar a los demás. Así yo debo perdonar a los demás. Y para muchos es difícil perdonar. Pero quiero decirte que aunque sea difícil o fácil para ti, es un mandamiento de parte del Señor. El perdón es parte del amor. Aquel que perdona, ama. El amor perdona. El amor es perdonador. Revisa tus niveles de perdón y vas a ver cuánto amor tú tienes en tu vida. ¿Sabes por qué tú puedes perdonar a tu polola, a tu esposa, a tu esposo o perdonar a tus hijos? Porque los amas. Y el amor es expresado para todas direcciones, a todas las personas. El amor no hace acepción de personas, debemos perdonarlos a todos. Y a veces es difícil, yo no digo que sea esto fácil. A veces cuesta perdonar a aquel que te ofende, a aquel que te daña, a aquel que te agravia, a aquel que lastima tu corazón, a aquel que te ofende. Cuesta perdonar, es difícil. Pero el amor todo lo puede. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, el amor madurado, el amor crecido echa fuera el temor. Debes perdonar. Porque el amor, dice Corintios 13, que el amor
todo lo soporta. En unos videos más adelante vamos a poder exponer acerca de Corintios 13. El amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. ¿Qué quiere decir que el amor todo lo sufre? El amor todo lo procesa, el amor todo lo perdona. Así es el amor de Dios, así es el gran amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso recibirlo, sentir que nos ama, que nos cobija, que nos perdona todas las veces que le fallamos. Pero ahora ve y tú haz lo mismo. Ve y demuestra el gran amor. Se acercó algunos hombres a Jesús y bajaron a un hombre paralítico por el techo. Y viene Jesús y le dice a la gente, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir? Le dijo a la gente. Era un hombre paralítico. Era un hombre que estaba inmóvil. Y Jesús le dice a la gente, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir? Y yo te pregunto hoy, ¿qué es más fácil decir? ¿Sabes qué es más fácil decir? Es más fácil decir levántate y anda, porque ahí ocurre y se manifiesta el poder de Dios en un milagro. Levántate y anda, eres sano. Pero cuando el Señor dice tus pecados te son perdonados, eso es más difícil. ¿Por qué? Porque ahí está operando el amor de Dios. Porque cada vez que Dios perdona es porque Él está amando. Y al paralítico le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero lo sanó en su corazón, primero lo liberó. Primero liberó su corazón y después hizo el milagro. Y después le dice, y a ti joven te digo, levántate y anda. Y luego el milagro. Es más fácil hacer un milagro que perdonar. Inclusive podemos entenderlo, podemos ver la gravedad, lo difícil y lo que cuesta perdonar. Es mucho más fácil hacer un milagro que perdonar. Porque en el milagro opera el poder de Dios. Un paralítico se levantó, pero primero que hizo Jesús, primero lo perdonó, primero lo liberó. Allí estaba operando el amor de Dios, el amor de Jesús para con aquel hombre. Porque primero Dios quiere que podamos conocer su amor y luego su poder. El amor de Dios es más importante que el poder de Dios, aunque el poder de Dios es glorioso y maravilloso. Pero primero debemos saber cuál es el amor de Dios. Y el amor de Dios perdona. Al paralítico le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente se puso a cuestionar, ¿y quién es este que perdona pecados? Y Jesús dijo, pues para que sepan, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Y después le dice al hombre, al joven, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. Gloria a Él, gloria al Señor. Debemos entender que cuando nosotros estamos actuando en el perdón, está actuando en nosotros el amor de Dios. Cuando tú estás perdonando, se está perfeccionando el amor de Dios. Y luego vendrá el poder de Dios. Primero experimenta el amor de Dios. Primero sé perdonador. Sé perdonador, porque así es el amor de Dios. No quieras tú simplemente que Dios te perdone a ti y tú no perdonar a los demás. No. Porque puede que tú a Dios le debas 5 millones. Y puede que tu hermano a ti te deba simplemente 1,000 pesos. Tú debes perdonar a los demás, así como Dios te perdona a ti tus deudas. Perdónale el agravio a tu hermano como Dios te perdona los agravios a ti. Porque allí se manifiesta el amor de Dios a través del perdón. Porque cuando el Padre envió al Hijo y nos perdonaba, es porque Él estaba demostrando su amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió al Hijo para que Él nos perdonara. Y así como el Padre nos perdona, así también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. ¿No dice eso en la oración de Mateo capítulo 6? Que debemos perdonar a los demás, así como el Padre nos perdona. Que debemos pedir al Padre que nos perdone, como también perdonamos a los que nos ofenden. Porque el perdón no es opcional. El amor es un mandamiento, es un mandato del Señor, es una orden del Señor. No quieras tú guardarte rencor en tu corazón, porque sabes lo que produce la falta de perdón, es que tú te empiezas a guardar rencor y molestia en tu corazón. Y eso no es de Cristo. Todo aquel que guarda rencor ofende a Cristo, porque Cristo no te guarda rencor a ti. Cuidado. Cuidado con guardar rencor más tiempo del debido en su corazón. Cuidado.
Porque Dios se molesta y cuando tú no has perdonado, tú vives en una cárcel. Todo aquel que no perdona vive en una cárcel espiritual. Porque aquel joven paralítico, primero el Señor lo liberó. Porque cuando viene perdón, viene liberación. Ve a liberar a tus hermanos, porque cuando tú los perdonas, tú los liberas. Tú te liberas. Le hizo un milagro el primero en el corazón, lo liberó y después le hizo el milagro en su cuerpo físico. Primero sanó su corazón a través del perdón, porque el perdón tiene un poder para sanar. El perdón tiene un poder para liberar. Debes liberarte. Cuando tú no perdonas, tú estás atado. Cuando tú estás sin perdón en tu corazón, tú estás atado. Y cuando no hay perdón, Dios no puede usarte, Dios no puede obrar en tu vida porque tú no has perdonado. 70 veces 7 debes perdonar. Así es el amor de Dios. Y esta demanda no es para algunos, esta demanda es para todos. Debemos perdonar. Dejemos de condenar a los demás cuando nos ofenden, cuando nos dañan. Debemos manifestar el gran amor de Dios en nuestra vida, porque allí se manifiesta el amor también en el perdón. Todo aquel que perdona, todo aquel que hace misericordia y perdona, ese ha madurado en el amor. Ese tiene una gran estatura a nivel espiritual. Aquel que se manifiesta en el perdón. Aquel que es perdonador, ese ha alcanzado madurez. Lo repito, todo aquel que es perdonador, ese ha alcanzado madurez. Si tú no sabes perdonar, todavía eres un niño. ¿Cómo son los niños? Es que me quitó el dulce, es que me quitó el juguete, es que me quitó esto, y se enojan y se molestan. No. Entre nosotros no debe ser así. Debemos ser perdonadores. Debemos perdonar. Cuando Pedro traicionó al Señor negándolo 3 veces, ¿ustedes creen que el Señor guardó rencor? El Señor no guarda rencor a nadie. No. Mientras que Pedro lo negaba, el Señor lo perdonaba. ¿No dice Jesús en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿No les ha tomado en cuenta? Porque Jesús cada vez que está amando siempre está perdonando. Porque el perdón y el amor no se separan. Porque aquel que ama mucho, mucho perdona. Pero aquel que perdona poco, poco ama, dice en Lucas capítulo 7. ¿Lo puedes entender? Debemos entender la importancia de perdonar. Hubo una mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio y según la ley esa mujer debía ser muerta apedreada. Y Jesús, la trajeron donde Jesús. Y Jesús dijo, todo aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que empezaron a alejarse los ancianos, desde los ancianos hasta los jóvenes. Y todos se fueron, porque nadie estaba libre de pecado. Y el Señor perdonó a aquella mujer. Dice que Jesús se inclinó a tierra y empezó a escribir con su dedo en tierra. Así dice. Jesús se inclinó y empezó a escribir con su dedo en tierra. Y toda la gente se empezó a ir. En la antigüedad, Dios escribió las tablas con su dedo. Así dice que Moisés subió al monte y alisó unas tablas de piedra. Y allí Dios empezó a escribir con su dedo en la piedra. Y escribió la ley. Y la ley decía que todo mujer o hombre que engañaba y cometía adulterio debía ser muerto. Eso decía la ley. Pero Jesús con su dedo empezó a escribir con su dedo en tierra. Y lo que Jesús estaba escribiendo en aquella tierra, lo que Jesús estaba escribiendo en aquel suelo, estaba escribiendo la ley del perdón. De saber perdonar. De que nadie está exento de pecado y que debemos hacer perdón. Jesús escribía con su dedo en tierra la ley del perdón. Jesús le dice a aquella mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Dónde estaban los que te condenaban? Ninguno te condenó. Y la mujer le dice, ninguno, Señor. Jesús le dijo, mujer, vete y no peques más. No peques más. Ni yo te condeno. Jesús era sin pecado y la perdonó. Ni yo te condeno, vete y no peques más. No continúes haciendo lo que estás haciendo. Y el Señor la perdonó. Porque cada vez que el amor de Dios se perfecciona en nuestra vida, debe manifestarse con Él el perdón. Tal vez podría ser la primera característica del amor, que el amor es perdonador. Siempre el Señor perdonó. Siempre perdonó. Todo aquel que ofendió al Señor, el Señor perdonaba. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que la molestia dure más de un día o 2. Cuidado. No guardes rencor, no sea que Él después te diga, no te perdono porque tú no has perdonado a tu hermana, porque tú no has perdonado a tu hermano.
¿Qué dice Mateo capítulo 5? Si tienes un problema con tu hermano y te acuerdas que vas a ir a adorar y sabes que tienes un problema con tu hermano, ve, ponte a cuenta con tu hermano, deja allí tu ofrenda y después ven y adora. Arréglate con tu hermano, reconcíliate con tu hermano y después ven a adorar. ¿Cuántos de nosotros vamos a adorar y tenemos problemas con medio mundo porque no hemos perdonado a nadie? Esa adoración Dios no te la recibe. ¿Cómo esperas que Dios te reciba adoración si tú no te has reconciliado con tu hermano, con tu hermana? Ve a reconciliarte porque así es el amor de Dios. Ve a reconciliarte. Así se manifiesta el amor. Si tú no te reconcilias con tu hermana, con tu hermano que te ofendió, Dios no te recibe la adoración. Ve a reconciliarte porque allí se manifiesta el amor de Dios. Cuando tú eres capaz de reconciliarte y de perdonar a tu hermano, tú puedes ir a adorar porque estás libre. Porque todo aquel que perdona y va a perdonar y pide perdón, él se libera. Hay libertad espiritual. No esperes tener bendición de Dios sobre tu vida si tú no has perdonado. No esperes. Porque allí se manifiesta el amor. Allí se manifiesta el amor. El amor de Dios es infinito, pero se manifiesta en cosas tan prácticas como el perdón. Es fácil perdonar a nuestros amigos, es fácil perdonar a nuestros familiares. Debes perdonar a todo aquel que te ofenda. Debes perdonar. Debo perdonar. En alguna oportunidad, a mí también me han dañado. Y tal vez en algunas oportunidades dejé que eso estuviera allí y no perdonaba. Pero después que yo iba a ministrar la adoración, Dios me decía, ¿sabes qué? Debes limpiar tu corazón. Deja tu enojo al lado y no ministres así. Y yo tenía que perdonar. Y me tenía que olvidar del agravio. Me tenía que olvidar del daño causado. Dios me decía, si vas a estar enojado, mejor no ministres. Deja ahora tu enojo, perdona a tu hermano en este minuto y ve a ministrar. Porque no quiero que ministres con molestia, no quiero que ministres con rabia, no quiero que ministres con rencor. No, purifícate este día y sé libre para ministrar. Vayamos a ministrar y a servir al Señor con un corazón puro, con un corazón purificado, con un corazón sin rencor. Cuidado con guardar raíces de amargura, cuidado. Ve a perdonar. Cuando María y Aarón pecaron contra su hermano Moisés y querían ocuparle el lugar y querían hablar mal de su hermano Moisés y ofendían a Moisés y menospreciaban a Moisés, Moisés los perdonaba y oraba por ellos, intercedía por ellos, porque Moisés estaba madurado en el amor y en el perdón. Vayamos a perdonar, porque así funciona el amor de Dios. Así es el amor de Dios. El amor de Dios es perdonador. Del mismo modo que Dios te perdona a ti todas las veces que tú te has equivocado, ve también ahora a perdonar a los demás, a amar a los demás. No te digo hasta 7, no, sino 70 veces 7. Debemos ser capaces de madurar en el perdón. El que madura en el perdón, el que es humilde para pedir perdón, el que es humilde para perdonar, ese ha alcanzado madurez, ese crece espiritualmente, ese sabe cómo funciona el reino, ese sabe cómo es Dios, porque Dios es así. La grandeza de Dios está en su amor. Quiero decirte que Dios es grande no tanto por el gran poder que tiene, Dios es más grande por el amor que tiene. Porque la grandeza de un hombre y de una mujer está en cuánto nivel de amor tiene en su vida. No en cuántas visiones hace, no en cuántos milagros hace, no, sino en cuánto amor tiene para con su vida. Puede que quizás nunca hagas un milagro en tu vida, pero si sabes perdonar, sabes hacer misericordia y sabes amar a los demás, cumples la ley y los profetas y cumples el reino de Dios. Porque en el reino de Dios todo es amor, porque Dios es amor. ¿Lo puedes entender?
Espero que este mensaje te pueda bendecir. Espero que este mensaje te haga crecer y madurar. Nos haga crecer, nos haga madurar y pueda perfeccionarse en nosotros el gran amor de Cristo, el gran amor de Dios. Con aquel dedo que el Señor escribía con su dedo en tierra, escribiendo la ley del perdón, no la ley de la condenación, sino que la ley del amor y del perdón pueda escribirse también en tu corazón. Las leyes en la antigüedad, Dios las escribió en una piedra, en tablas de piedra, pero ahora que estén escritas en la tabla de tu corazón. La ley del perdón. La ley del perdón es un principio del reino. Aquel que perdona está amando, y el amor es un principio del reino. Así se vive en el reino. Así es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor perdonador. Es un amor que en el video pasado nos disciplinaba, pero el amor de Dios es también perdonador. Del mismo modo, última vez lo repito, del mismo modo que tú recibes constantemente el perdón de Dios, ve entonces tú a perdonar a los demás. Ve y haz tú lo mismo. Si sientes que Dios te perdona, ve y haz tú lo mismo. Amén. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.